Muy buenos días a todos, feliz sábado, es un gusto saludarles y bueno, vamos a disponernos a estudiar en esta mañana la palabra de Dios. Hemos titulado nuestra reflexión de esta mañana como polarización. Sí, ahorita vamos a ver a qué se refiere este título. Eh, ya leímos nuestra cita en Romanos 12:2, por ahí manténganlo a la mano porque lo vamos a utilizar nuevamente. Un texto muy, muy conocido, ¿verdad? En esto vamos a basar nuestra reflexión de esta mañana. Eh, Voy a invitarles a abrir sus Biblias por ahí en el libro de Daniel, capítulo 3, para entrar así en, en materia, como dicen. Eh, Daniel, capítulo 3. Vamos a situarnos por ahí. Capítulo 3 de Daniel. Vamos aquí a comentar un poquito algo acerca de un detalle, una historia muy famosa, también muy conocida por la mayoría. Eh, Dice por ahí, en el versículo 1, Daniel 3:1 dice, tiempo después el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo una estatua de oro, dice ahí, de 60 codos de altura, 6 codos de ancho, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y dice que el rey, sigue diciendo por ahí, llamó a los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, es decir, a todo su gabinete, podríamos decir, su gente más allegada, sus ministros, para que, dice, viniesen a la dedicación de la estatua que había levantado. Hasta aquí, pues, todo se escucha normal, ¿no? Levantó una estatua como un monumento, ¿sí? Que representaba, pues, al rey, obviamente, y su poder y su imperio, e invitó ahí a toda su gente allegada para la dedicación, dice aquí, de esta estatua, de este gran monumento. Y dice versículo 3, se reunieron pues, dice todos los magistrados para la dedicación de la estatua del rey. Y en el versículo 4 dice, entonces el pregonero anunció, aquí empieza lo raro, ¿no? Dice, se manda a todos vosotros, dice, pueblos, naciones, lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, tamboril, arpa, salterio, es decir, se iba a tocar una música especial, y les dice, cuando escuchen la música, cuando escuchen los instrumentos, se les ordena a todos que adoren la estatua de oro. Y aquí ya, les digo, ya empezó algo raro aquí, ¿no? Hasta antes de esto se veía todo normal, como lo que sucede muchas veces, ¿no? Se levanta un monumento, se hace como una inauguración, ¿sí? Una dedicación, pero aquí se estaba ordenando a todos los presentes para que eh, adoraran esta imagen. Y bueno, si eso les parece raro, vean lo siguiente, el versículo 6 dice, y el que no se postre y adore, en el acto será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Este, Esto ya se ve más grave, ¿no? Y más, ¿cómo podemos decir? Más extremo, ¿no? O sea, cualquiera que no se postre ante esa imagen iba a ser echado a un horno de fuego, o sea, lo iban a ejecutar, ¿sí? Así que les dicen, bueno, así que cuando suene la música, todos tienen que postrarse. Y empezó a sonar la música, ¿y qué pasó? Dice ahí, todos se postraron y adoraron. Y entonces dice, que de pronto se acercaron por ahí algunos personajes con el rey, algunos de los ministros, llegaron rápidamente a avisarle algo al rey. Y le dicen por ahí en el versículo 10, dicen, oye, tú diste una orden, de que al sonar la música todo mundo se postrara a adorar la imagen.
y el que no se postrara, pues iba a ser castigado, ¿no? Dice el versículo 12, dice, bueno, hay algunos hombres, dice, judíos, que tú pusiste sobre la provincia de Babilonia, o sea, les diste un cargo especial dentro de tu gobierno, y los menciona ahí por nombre, Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, bueno, estos no, que no se quieren postrar ante la imagen. Todo el mundo se postró, dice ahí, pero ellos obviamente llamaron la atención porque permanecieron en pie. Así que todas las miradas estaban sobre ellos. Los mandaron traer, ¿sí? Ante el rey. Y, y el rey, les dice por ahí, cuando se los traen por ahí, les dice, oye, me acaban de decir que ustedes no se han postrado ante la imagen. Me fueron con el chisme, ¿verdad? Dice, él como los tenía pues, en gran estima estos jóvenes, primero quiere como asegurarse, ¿no? De que sea cierto lo que le están diciendo. Dice, me acaban de decir que así está la cosa, ¿no? Con ustedes va a volver a sonar la música, necesito que ustedes se postren ante la imagen. Si no sucede así, le dijo, pues hay un castigo, hay una ley, y esas leyes pues no se podían este, eh, suprimir, ¿no? Así nada más porque sí. O nada más porque, no, pues son amigos del rey, ellos sí tienen permiso. No era así en la antigüedad. ¿Sí? Así que les dijo, si no, van a ser echados al horno de fuego. Dice, y hay una pregunta que dice el rey, por ahí dice, ¿y qué Dios os librará de mí? Ni su Dios siquiera. ¿Sí? Él ya tenía antecedentes, ¿no? Del Dios de ellos, el Dios verdadero. Pero dice, pues ahora sí que ni su Dios los va a poder librar si siguen desobedeciendo. Así que ellos respondieron, le dijeron, mira, no tenemos que ni siquiera discutir esto, le dijeron al rey. O sea, esto no está como eh, para negociarse, ¿sí? Este asunto. Nosotros no vamos a adorar, o sea, evítate el detalle, ¿no? De volver a sonar la música y todo eso. No lo vamos a hacer, le dijeron al rey. Eh, y ante la pregunta que les está haciendo el rey, le dicen ellos, pues, aparte Dios, nuestro Dios, sí puede librarnos. ¿Sí? Porque el rey decía que Dios los va a librar, ¿no? Pues Dios puede, le dijo. No dijeron Dios nos va a librar, dijeron Dios tiene el poder para librarnos, si Él lo desea, ¿sí? Dice, y si no nos libra, si por ahí pasa algo y no nos libra, pues eso tampoco va a impedir que sigamos siendo fieles a Él. Es una historia que la hemos escuchado, ¿no? Muchas veces nos sorprende, ¿no? La valentía de estos jóvenes ante la muerte, ¿sí? Y cómo se dirigen al rey, ¿no? O sea, ellos no se muestran en ningún momento amedrentados, asustados, preocupados. Tranquilamente le dicen al rey, no necesitamos que estar discutiendo esto. No lo vamos a hacer. Y entonces, bueno, el castigo llegó, ¿sí? Ustedes conocen la historia, pero también por ahí nos destaca algo interesante, ¿no? Cómo Dios los protegió, ¿sí? Dentro de ese fuego que no les dañó, ¿sí? Sobrevivieron a ese terrible castigo, y esto pues fue un gran testimonio para toda la gente que estaba por ahí, la gente de todo el imperio, porque el rey ordenó, ¿verdad? Que a partir de ese momento se adorara al Dios de estos jóvenes, eh, confesando pues, el poder, ¿no? de Dios, del Dios de ellos. Eh, Saben que cuando leemos estas historias, ¿no? De, de cómo hay muchas historias similares, ¿no? En la Biblia, de cómo
el pueblo de Dios siempre ha sido eh, pues objeto de ataques, ¿no? De alguna u otra forma. No ha habido ningún, si ustedes leen, analizan a detalle, ¿no? La Biblia, ningún personaje de todos esos que conocemos, muy destacados en la Biblia, ninguno de ellos eh, vivió su vida sin problemas, ¿sí? Por seguir a Dios. Ninguno de ellos, este, pasó su vida así como color de rosa, o sin amenazas incluso de muerte o persecución, porque eso es lo que sucede, ¿sí? Acuérdense que estamos en medio de una batalla, ¿sí? Eh, Cuando se habla, por ejemplo, de los días finales de la historia de este mundo, nosotros hemos escuchado acerca de que viene, por ejemplo, una gran persecución para el pueblo de Dios, oposición. Y es algo que a lo mejor nos parece un poco lejano, ¿sí? Decir, no, pues, eso como que en esta época ya no, que pues ya no es como factible, ¿no? Pensar en una persecución de ese tipo, como lo que acabamos de ver aquí, como lo que sabemos por ejemplo, del Imperio Romano contra los cristianos o de los mismos judíos contra los cristianos, de la iglesia contra los cristianos, como que decimos, ya en esta época eso no puede pasar, no, e inconscientemente, aunque lo leemos ahí en la Biblia, es algo que lo vemos como muy lejano, porque parece ser que no vemos como la manera de que eso suceda. Nosotros vivimos en una época donde, y esto es lo que nos hace como negar inconscientemente estos detalles, ¿no? Vivimos en una época donde de lo único que se habla por todos lados, donde usted se meta y se asome, va a escuchar esto, ¿sí? Tolerancia, ¿sí o no? Entonces decimos, si es una época, una era de tolerancia, pues ¿cómo vamos a estar hablando de persecución para el pueblo de Dios? ¿Sí? O de problemas de ese tipo, ¿no? Por mi fe. Hablamos mucho de respeto, hablamos mucho de igualdad. Estas son palabras que las traemos ahí en la mente porque por todos lados las escuchamos, ¿sí o no? La inclusión, la justicia, la no que discriminación y así sucesivamente. ¿Sí? Todas estas cosas, pero cuando nosotros vemos lo que o analizamos lo que vivimos día a día, nos damos cuenta de que estas cosas pues, son simple que teoría, ¿sí o no? Son palabras nada más, porque eso no existe en nuestro mundo, o sea, no existe ni respeto, ni tolerancia, ni igualdad, ni inclusión, ni justicia, ni no discriminación. O sí existe eso, ¿no? No existe, ¿sí? Eso, o sea, nos llenamos la boca con esto y se nos bombardea con estas ideas, haciéndonos pensar que vivimos en un mundo así color de rosa. Eh, Se habla mucho de esto, pero se nos está educando para todo lo contrario, ¿sí? Y las mismas familias están educando a sus hijos para todo lo contrario, ¿sí? Para no respetar, ¿sí? Para defender únicamente que lo mío, para no dejarme de nadie, para denunciar cualquier cosa que yo considero injusta, ¿sí? Se nos está educando para hacer todo lo contrario a estas cosas que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces sí hablamos mucho de eso, pero estamos haciendo lo contrario. Y así pues no se puede, ¿no? Si te están educando para que seas intolerante, para que no respetes, para que discrimines por ideologías, por ejemplo, por razas, por todo eso, pues todo esto no es más que palabras, ¿sí? Entonces, a pesar de que se nos está como tratando de convencer que vivimos en una época este, de lo mejor, ¿no? Que ha existido,
donde existe todo esto, y que a veces por esas razones decimos, es que, ¿no? Como no cabe en nuestra mente que en estas épocas puede existir una, una persecución a tal grado como lo menciona la Biblia, ¿no? Además, por ejemplo, bueno, por ejemplo aquí tengo una declaración, aquí les comparto una declaración de este señor, un escritor de nombre George Orwell, y fíjense lo que dice él, y a veces como que decimos, "Ah, eso está medio raro, ¿no? Es una exageración". Dice él, con toda certeza, estamos moviéndonos, dice, a una era en la que la libertad de pensamiento empezará a ser un pecado mortal. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. Dice, la existencia del individuo autónomo va a ser erradicada. Se oye así como muy extremo eso, ¿no? Es decir, la libertad de pensamiento va a ser un pecado mortal. La existencia del individuo autónomo va a ser erradicada. Decimos, no es posible eso, ¿no? Si vivimos en una era de libertad de expresión, de igualdad, de tolerancia, de todo eso. O sea, ¿cómo es posible que se nos hable de algo así? Este, Además, por ejemplo, se supone, porque eso se dice, ¿no? Que hemos aprendido bastante de nuestros errores del pasado. Por ejemplo, aquí hay una imagen, ¿no? De un campo de concentración. Ustedes recuerdan todo lo que sucedió, por ejemplo, en la Segunda Guerra, donde se castigaba a la gente por ejemplo, por sus ideologías, por su raza, ¿sí? O por su grupo étnico, entre muchas otras cosas, hasta cosas religiosas, ¿no? Se supone que la humanidad aprendió, ¿sí? Que, por ejemplo, que el fascismo no era una buena idea, ¿no? Ni solución para nada, al igual que el comunismo, que eran pues, dos ideologías que se contraponían. Sin embargo, nos dimos cuenta, se supone, como seres humanos, que eso fueron errores, ¿no? Garrafales en la historia del hombre, donde se hacía uso, por ejemplo, del miedo, del dolor, del hambre, del frío, de la muerte, de la tortura, etcétera, para someter a la gente, ¿sí? Para castigarla, para tenerla controlada, dominada. Y se supone que el ser humano hizo, pues, provisión, ¿sí? La humanidad hizo provisión para que esto no volviera a suceder, ¿sí o no? Que esos errores que se cometieron en aquellas épocas, pues quedaran ahí nada más en la historia, ¿no? Como un antecedente, y que nunca más volviéramos a ver algo semejante. Se realizaron pues tratados, se llevaron a cabo o se promovieron nuevas ideologías, etcétera. Así que parece ser que estamos vacunados contra esto, contra el fascismo, contra el comunismo. Eh, pero ahorita, bueno, vamos a ver qué sucede en la actualidad. ¿Sí? Saben que, bueno, el ser humano se dio cuenta, al menos la gente de poder, la gente que busca el poder, que lo ambiciona, se dio cuenta como que esto no era la forma, ¿no? de controlar a las personas, ¿sí? O de gobernarlas, a través de qué dice, es el miedo, ¿no? Este, y se empezaron, les digo, a producir nuevas, o a sacar nuevas ideas como la que vamos a ver ahorita a continuación. Eh, Miren, aquí dice este señor, Aldous Huxley, fíjense lo que dice, es muy interesante. Dice, hoy el arte del control mental, ¿sí? Está cerca de convertirse en una ciencia. Y cuando hablamos de esto suena medio raro, ¿no? Y suena así como ficción.
y a películas, ¿no? Pero dice aquí es algo real, ¿sí? Dice, los practicantes de esta disciplina saben muy bien lo que hacen y por qué lo hacen. Y basan su trabajo, dice, en teorías que han sido sólidamente demostradas gracias a una cantidad masiva de evidencia experimental. Es decir, todo eso que se hace para controlar tu mente, tiene sustento, ¿sí? Y tiene un fin también, aunque no suene así como, les digo, como algo así de ficción, ¿sí? Pero es algo real. Miren lo que dice este señor, psicólogo famoso de apellido Skinner, dice, ahora sabemos, ¿sí? Dice, cómo funciona el refuerzo positivo. ¿Qué es el refuerzo positivo? Bueno, es como premiar, ¿sí? Algo así como lo que hacemos a veces con los animalitos, ¿no? Cuando los queremos, domesticar o les queremos, educar, ¿sí? A los animales, se les da ¿qué? Como premios, ¿sí o no? Los que tienen mascotitas por ahí saben de eso, ¿no? Para que, no sé, por ejemplo, para que se esté quieto, que se siente, para que no se salga, cosas así, ¿no? Bueno, dice aquí, dice, dice Skinner, dice, ahora sabemos por qué el refuerzo positivo funciona, dice, y por qué el negativo no. ¿Qué es un refuerzo negativo? Pues lo que hacían, por ejemplo, los nazis, ¿sí? Si no entrabas dentro de su ideología o los comunistas, ¿no? Pues hay castigo, ¿sí? Ese es el refuerzo negativo. Entonces dice él, el positivo, el refuerzo positivo es mejor que el negativo, el otro no funciona, dice. Y vean por qué, dice, podemos ser más, dice, ahora podemos hacer, perdón, más intencionales. O sea, saber lo que estamos haciendo, como decíamos ahorita, dice, y por lo tanto, más exitosos en nuestro diseño cultural. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay personas, ¿sí? Que se dedican a, ¿qué dice? A diseñar la cultura. O sea, tu forma de pensar, tu forma de vivir, ¿sí? Tu forma de ver el mundo. Hay gente que se dedica a eso, ¿sí? Aunque le suene extraño. Dice, podemos lograr, fíjense bien lo que dice, ¿sí? Un control en el que los controlados se sentirán libres porque pueden hacer lo que quieren. Y suena medio contradictorio eso, ¿no? O sea, si tengo a alguien controlado, ¿cómo se va a sentir libre? ¿Cómo se va a sentir que puede hacer lo que quiere? Bueno, a eso se dedica esta gente, a estudiar eso. ¿Cómo lograr eso? ¿Sí? ¿Cómo hacerte sentir libre, pero a la vez eres que un esclavo? Y si se fijan y lo analizamos, bueno, nada más terminamos la frase, dice, no, dice, se sienten libres porque pueden hacer lo que quieren y no lo que son forzados a hacer. Eso es lo que dice el que no funciona. O sea, cuando alguien te obliga a hacer cosas, la gente no es feliz y se siente como atada, ¿no? Esclavizada. Pero se ha dedicado esta gente a estudiar precisamente cómo hacerte sentir libre, sin que te sientas como atado o esclavizado y que sientas que puedes hacer lo que quieras. Y si lo analizamos, como decía ahorita, es precisamente lo que hace el enemigo con nosotros, y hablando en cuestiones espirituales, ¿sí? Este, la palabra de Dios, por ejemplo, nos habla de que nosotros somos esclavos. ¿De quién? Del enemigo, esclavos del pecado, ¿sí o no? Controlados por quién? Por Satanás. O sea, nuestra mente es controlada por el enemigo muchas veces. Sin embargo, nadie nos sentimos esclavizados, ¿sí o no? Nos sentimos libres. ¿Libres de qué? De guardar una ley, por ejemplo, los 10 mandamientos. Tengo por qué guardarlo. Soy libre, ¿sí? Yo puedo hacer lo que quiera, pero no nos damos cuenta que somos esclavos. Bueno, nada más para que ustedes se den una idea quién está detrás de estas ideologías, ¿sí? De estas, podemos decir, teorías en las que se basan muchas cosas, este, de lo que es la psicología moderna, ¿sí?
O sea, ¿quién está detrás de estas ciencias, como les llamamos, ¿no? Eh, bueno, hay algo que se le conoce como ingeniería social, ¿sí? ¿De qué se trata eso? Bueno, precisamente es este, la construcción, ¿sí? De la sociedad, ¿sí? Hay ingenieros sociales, así como hay ingenieros civiles, ingenieros agrónomos y de todo tipo de ingenieros. Bueno, hay ingenieros sociales, que se dedican al estudio de cómo moldear tu mente, ¿sí? Moldear a la sociedad, moldear la cultura, ¿sí? Las modas y todo eso que a veces decimos, pues antes saldría esa moda, bueno, pues hay alguien detrás de eso, ¿sí? Entonces, en la actualidad, decíamos ahorita bueno, decía Skinner, ¿no? Que él se da cuenta de que el refuerzo positivo funciona más que el negativo, ¿sí? Es decir, que funciona más el ofrecerle a la gente, que dice aquí, placer, de que miedo, ¿sí? Porque el miedo genera pues, cierta resistencia, ¿no? Y el placer, pues, ¿no? El placer, decíamos ahorita, la gente no se da cuenta que es esclava, ¿sí? Y eso es lo que hace, por ejemplo, el pecado con nosotros. Que el pecado, pues, se ve bonito, ¿sí o no? Nos agrada, nos ofrece así como ciertas recompensas, así a corto plazo, y nadie vemos, por ejemplo, el pecado como algo que nos esclavice, ¿sí? O que somos esclavos de Satanás. Decimos, no, yo soy libre, al contrario, soy libre, ¿no? No soy ni esclavo ni de Dios ni de Satanás. Sin embargo, en la actualidad, los ingenieros sociales se han dado cuenta de algo todavía más poderoso que el refuerzo positivo. Y ellos han ahora mezclado los refuerzos positivos con los negativos. Es decir, el placer con el miedo. Y dicen que esto es todavía más poderoso, ¿sí? Para controlar a una persona. Lo cual dice aquí que es, o el resultado de dar ciertas dosis de placer y a la vez de miedo, o sea, de manera controlada, nos lleva a lo siguiente, a la destrucción de, ¿qué dice aquí? De la voluntad de los individuos, de tu capacidad para razonar, para pensar, para cuestionar, ¿sí? Este es el resultado, ¿sí? Cuando existe ese control de dosis, de placer y y miedo. Y analice usted lo que vivimos hoy en día y es exactamente esto, ¿sí? Estamos siendo, podemos decir, provistos de placer por todos lados, ¿sí o no? Una de las formas en las que tenemos ahorita el placer es a través de la tecnología, ¿sí? Y se nos da todo lo que deseamos, todas las herramientas que deseamos para obtener ese placer, ¿no? Y tenemos por ahí los teléfonos inteligentes, tenemos plataformas, ¿sí? Tenemos el internet, un montón de cosas para obtener placer a corto plazo, ¿sí? Y también se nos está o sea, al mismo tiempo se nos da que una dosis de miedo. Y vean todo lo que hemos vivido últimamente y lo que estamos viviendo. Pero todo eso está, dice ahí, administrado con inteligencia, ¿no? Un poquito de placer, un poquito de miedo, las dos cosas a la vez, ¿sí? Y dicen que esto es mucho más poderoso que simplemente estarte asustando o simplemente nada más darte que placer, ¿sí? Y esto, dice aquí, está destruyendo nuestra mente, nuestra capacidad de decisión, de pensamiento, ¿cómo le llamamos? O nuestro razonamiento, ¿sí? Así que esto es lo que se está haciendo con nosotros, sin que nosotros nos demos cuenta, porque aquí lo curioso es que al igual que lo que sucede con el pecado, ¿sí? Nadie nos damos cuenta, ¿sí? De que estamos siendo ¿qué? Controlados, ¿sí?
Al contrario, nos sentimos a gusto, nos sentimos cómodos en la situación en la que vivimos, ¿sí? En esta esclavitud, al sentirnos controlados, nos sentimos pues, confortables, ¿sí? Nadie siente que esté siendo esclavo de nadie porque sentimos que tenemos libertad y decíamos ahorita que eso también se nos está diciendo, ¿no? Que vivimos en una época de libertad. Tú puedes decidir, es más, puedes decidir si quieres ser o no ser, ¿sí? Puedes decidir si ir o no ir, puedes decidir hacer o no hacer, y nadie te va a cuestionar. Nadie tiene el derecho a cuestionar. Si tú crees que eres un caballo, pues, eres un caballo, así de fácil, ¿sí? Este, y pobre del que se atreva a opinar lo contrario, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que está sucediendo en nuestro mundo. Eh, Ahora, esta situación, ¿sí? ¿Cómo está influyendo para que lo que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Porque, por ejemplo, esa historia que vimos de aquellos tres hebreos, por ahí se nos comenta que eso se va a repetir, o sea, se va a repetir la historia y decimos, ¿cómo se va a repetir eso? Si vivimos en una era de libertad, de tolerancia, de respeto, ¿verdad? Así, ¿no? Dijimos que ahorita pues, son palabras, ¿no? ¿Cómo está influyendo todo esto? Bueno, vamos a ir, vamos a continuar. Todo esto, ¿sí? Esta situación que dijimos de la destrucción de la voluntad de los individuos, este, se logra también a través de esto, ¿sí? De la división social. ¿Qué es eso de la división social? Bueno, miren, se nos ha hecho pensar, ¿sí? Y usted imagínese o piense en todo lo que vivimos, a lo mejor usted ha experimentado algo así, pero actualmente, ¿sí? Nosotros dice aquí, tenemos por enemigo a todo aquel que tenga una opinión diferente a la mía, ¿sí o no? Si yo pienso ah, que el América es el mejor equipo del mundo, pobre del que diga lo contrario, ¿sí o no? Y ahorita tenemos una herramienta muy, pues a la mano, ¿sí? Para poder hacer uso de ese, ¿cómo podemos decir? Am, para defender, ¿sí? Así entre comillas, nuestras ideas, pues el Internet, ¿sí? Las redes sociales. Entonces, si yo digo que el América es el mejor equipo del mundo, y tú dices que son las Chivas o el Cruz Azul o no sé quién, pues agárrese, ¿sí? Porque yo te voy a considerar mi enemigo, ¿sí? Si tú dices que, que la luna es de queso, ¿sí? Pero yo digo que no, pues eres mi enemigo, ¿sí? Y yo voy a hacer todo lo posible para que tu ideología, ¿sí? Sea anulada, sea destruida, ¿sí? A través de cualquier medio, ¿sí? Entonces, miren lo que dice también este señor. Este es un ingeniero social, precisamente, Jonathan Haidt. Dice que el ser humano es un ser grupista, o sea, somos seres que sociales, ¿sí o no? O sea, nos gusta estar rodeados de otros seres humanos. Y más aún si ellos piensan que como yo, ¿sí o no? Entonces, si yo digo que el América es el mejor equipo del mundo, como dijimos ahorita, pues me gusta rodearme de gente que piensa lo mismo, ¿sí? Y hacerle el fuchi a los que piensan lo contrario, ¿sí? Entonces, dice aquí, somos grupistas, dice aquí, y promovemos, dice, los intereses de nuestro grupo. O sea, nos encargamos de qué?
de hacerle ver al mundo que mi idea, que mi pensamiento es el que rifa, como dicen, es lo máximo. Y me pongo la playera de la América y pongo cosas ahí en internet, fotografías, etcétera, ¿no? Y agredo a los demás, a los que no piensan como yo, ¿sí? Dice, y percibimos los intereses de los otros como algo que dice aquí, contra lo que debemos competir y lo que debemos destruir. Y eso del deporte es un ejemplo, ¿no? Eso es podemos decir, el menor de los males, ¿no? O sea, tenemos un montón de situaciones en el mundo que tienen que ver con esto, ¿sí? Ustedes echen a volar su mente y van a ver que es así, ¿sí? Incluso dentro de lo que es el cristianismo, y esto es todavía más triste, para que vean cómo ha afectado todo esto, ¿sí? Y percibimos, por ejemplo, dentro de lo que es el cristianismo, percibimos, por ejemplo, si tú tienes una creencia, ¿sí? Que sabemos que dentro del cristianismo pues hay muchas ramas, ¿no? Entonces, si tú crees algo, este, que el de enfrente, no lo cree, pues te voy a acabar, y te voy a destruir, y te voy a difamar, ¿sí? Y nos estamos que, pues comiendo unos a otros, y por eso también el cristianismo no tiene el efecto ni la popularidad, ¿sí? Que Dios pretende en este mundo, ¿no? Dios dijo que Él quería que fuéramos que la sal de la tierra. Somos la sal, tristemente. Por eso la gente le rehuye al cristiano y le rehuye a las iglesias y se burlan, etcétera. Porque dicen, pues entre ellos se hacen pedazos. Y si vamos todavía más así internamente, dentro de las mismas que denominaciones también, porque dicen, es que tú eres liberal y yo soy conservador, ¿sí? Y tú eres de aquella iglesia y yo soy de esta, y etcétera, ¿sí? Entonces, y no solo se trata de que hacemos grupos, sino como dice aquí, el problema es que incluso, porque normalmente, pues les digo, buscamos gente que piense como nosotros, ¿no? Pero el problema es que intentamos que competir e intentamos destruir al otro. Ese es nuestro problema. Eh, ahora, dice aquí que otra herramienta que se ha utilizado, ¿sí? Para lograr esto, ¿sí? Dice aquí, el reduccionismo ideológico. Es decir, así en pocas palabras, esto tiene que ver dice aquí, con el hecho de darnos cuenta, ¿sí? Que nuestros problemas tienen, dice, una única causa reconocible. Eh, un único, ¿cómo podemos decir? Enemigo. ¿Sí? Si, por ejemplo, si eres mujer, esto se habla mucho, ¿no? Hoy en día, que se dice, bueno, pues todos tus problemas como mujer, tus preocupaciones, tus traumas, tus limitaciones, o como quieran llamarle, se deben a una única causa, que es que el hombre, ¿sí o no? Si tú tienes, por ejemplo, si eres homosexual, por ejemplo, ¿qué se te dice? Que la causa de tus problemas, ¿sí? Son pues, los heterosexuales, ¿sí? Si eres de raza blanca, por ejemplo, dice, pues tu problema son que los de color. Y así, ¿sí? Analicen lo que pasa en nuestro mundo y así es. Si eres el de la América, dice, pues tus problemas son los de las Chivas, ¿sí? Y así, o sea, siempre se señala que como un objetivo, ¿sí? La causa de tus problemas. Y entonces dice por aquí que es muy gratificante el hecho de darnos cuenta que hay algo así una causa muy reconocible. O sea, es fácil, ¿no? Ahí está la causa de tus males, ¿sí? Dice, es muy gratificante cuando todo apunta hacia un culpable,
¿sí? ¿Hacia quién dirigir tu rencor? No tenemos que quebrarnos la cabeza, analizar por qué tengo esa situación en mi vida, ¿sí? Porque es fácil. Dice, ah, pues si eres mujer, pues el hombre es tu problema. Si eres esto, pues este es tu problema. Si eres esto, ahí está la solución a tu problema. Deshazte del problema, ¿sí? Entonces dice aquí que es gratificante, dice aquí, pero el precio, dice aquí, o sea, lo que hay que pagar por esta eh, manera de pensar es, dice aquí, la anulación de tu pensamiento crítico. Porque dice aquí, al yo adherirme a un, a un colectivo, o sea, a un grupo, ¿sí? Este, como decíamos ahorita, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Si yo me uno a los del América, ¿sí? Este, dice aquí, mi pensamiento crítico se empieza a anular, porque empiezo a pensar como quienes, nosotros, ya no soy yo nada más, o sea, estoy pensando lo que piensan otros. Y aquí está algo curioso, ¿no? Porque nosotros pensamos, ¿sí? Cuando nos adherimos a un movimiento, a una ideología, pensamos que es por nuestra, o sea, es por convicción propia, ¿sí? Cuando se nos está que eh, estamos adoptando pensamientos de otras personas, ¿sí? Y dice aquí, y mientras te sientes un aliado de causas nobles, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Dice, nos sentimos como que estamos salvando al mundo, dice, y estamos construyendo un mundo mejor, con esos pensamientos, ¿no? Y aparte nos estamos deshaciendo del problema, como dijimos ahorita. Entonces, otra situación, que es como que el paso siguiente de esto es, dice aquí, la deshumanización del colectivo enemigo. ¿Qué quiere decir eso? Miren, cuando hace poco por ahí comentamos algo de eso. Por ejemplo, en la guerra, en la Segunda Guerra, ¿sí? Se hacía ver, por ejemplo, el- la ideología nazi, por ejemplo, hacía ver, por ejemplo, a los judíos, a los gitanos, como, como animales o poco menos que animales, ¿sí? Que querían destruir, que pues a la nación alemana como depredadores, dice, que querían destruirlos, que querían quedarse con su riqueza, que querían, eh, eso se les metía desde los niños, ¿sí? O sea, esa idea se les metía, o sea, que eran como monstruos estas personas, ¿sí? Deshumanizándolas, haciéndolas ver como lo peor, ¿sí? Y esto se logra mediante, ¿qué dice aquí? La información, o sea, se bombardeaba a la gente con propaganda, ¿sí? En contra de los judíos, de los gitanos, y entonces la gente empezó a aborrecerlos, ¿sí? Porque si no, estos nos quieren acabar, ¿sí? Y esto sucede en todo. Y entonces, cuando nosotros vemos a alguien, ¿sí? De enfrente como un depredador, o sea, alguien que me quiere que dañar, ¿sí? Este, empieza a ver pues esa división, ¿sí o no? Si la mujer ve al hombre como alguien que le quiere hacer daño, que solo vive para eso, ¿sí? Que el hombre se levanta en la mañana y dice, pues a ver a qué mujer daño, ¿sí? Eso es lo que se nos está metiendo hoy en día, ¿no? Si el niño piensa que el adulto es el enemigo, ¿sí? Si, si la persona homosexual cree que el enemigo y la gente que nada más vive para hacerle daño es el heterosexual, por ejemplo, empieza a ver que esa división. Y dice aquí que lo que sigue después de esto es, que dice aquí, la justificación moral de cualquier acto, ¿sí o no? Es lo que vemos hoy en día.
haz lo que tengas que hacer para acabar con eso, con ese depredador, con ese problema, ¿sí? No importa que destruyas la ciudad, no importa que mates, no importa que quemes negocios, eso está bien, o sea, el chiste es que acabar con el enemigo, ¿sí o no? Y es bueno y nadie te va a reprochar por eso, porque eres que estás defendiendo una causa noble. Y entonces, esto también nos lleva a otra cosa. Así que, a lograr, dice que los individuos se censuren entre ellos. O sea, esta gente, los ingenieros sociales, se han dado cuenta que el censurar a la población, por ejemplo, el castigar, eso no tiene efecto positivo en los fines que se buscan. ¿Sí? Por ejemplo, el decir, no sé, por ejemplo, hoy no se va a hacer esto, o ahora ya no tenemos permitido hacer esto. Eso no funciona porque eso genera que rechazo. Pero dice aquí que algo que se ha logrado y que ha sido más efectivo es lograr, dice aquí, que los individuos entre nosotros como sociedad nos censuremos entre nosotros mismos. Que nosotros mismos nos castiguemos, que nosotros mismos nos denunciemos, que nosotros mismos estemos cazando, y intentar destruir a aquellos que se oponen a mis ideas, dice aquí, impidiendo que el mundo quede expuesto a las ideas del grupo enemigo. Y a eso le llaman ellos vigilancia social. Es decir, que yo voy a ser tu policía y tú vas a ser mi policía, ¿sí? Y estar viendo a ver qué haces y qué no haces, qué dices, qué no dices, para inmediatamente que, pues, castigarte, ¿no? Denunciarte, oponerme a tus ideas, censurarte. Y, y eso es lo que vivimos hoy en día, ¿sí? Con las redes sociales, especialmente, ¿sí? Donde no haces, la gente, diciendo, nos damos el tiempo, pues, para estar buscando a ver quién se opone a mis ideas, ¿sí? Y ahí estamos buscando, ¿no? Y en cuanto sale algo que va en contra de lo que yo pienso, rápidamente que respondo, ¿sí? Y rápidamente te hago ver como una persona de lo peor, ¿sí? Como un enemigo, como un intolerante, como fascista, como dicen, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Este, y esto te lleva a otra cosa, ¿sí? Para que vean cómo está todo bien organizado. Esto te lleva, dice aquí, a lo que se conoce como la autocensura. ¿Qué es la autocensura? Bueno, el que tú mejor te quedes que callado, por miedo a lo que me van a decir los demás. O sea, miedo a qué? A expresar mis ideas, a expresar lo que yo pienso, lo que siento de tal situación, ¿sí? Porque no, si digo algo, pues así me va a ir, ¿sí? Si publico algo por ahí en internet, así me va a ir, ¿sí? Eso es la autocensura. O sea, el tú solo censurarte, decir mejor que ya esto me veo más bonito, como decimos, ¿sí? Y cuando esto se logra, ¿sí? La autocensura, pues ya, olvídense, ya el enemigo, o sea, Satanás, las lleva de ganar todas. Cuando tú ya prefieres mejor que callarte por miedo a lo que pueda suceder, ¿sí? Nosotros como seres humanos somos seres que dijimos sociales y entre uno de los aspectos y que forman parte de esa sociabilidad que tenemos, pues es la comunicación, ¿sí? El poder que expresarnos, comunicarnos unos con otros, cosa que se está perdiendo precisamente por esto, ¿sí? O sea, de que tú ya no puedes que opinar, no puedes decir, no puedes ni preguntar, porque quién sabe qué van a pensar de ti, y quién sabe cómo te vaya a ir, ¿sí? No puedes, tienes que pensar muy bien lo que vas a que expresar. Este,
Y esto es triste, ¿no? Porque esto sucede ya no, digamos, ahí a lo mejor nada más en redes sociales, ¿no? Con gente desconocida. Esto ya sucede entre amigos, ¿sí? Y eso yo creo que alguna vez usted lo ha experimentado, ¿sí? Entre amigos. ¿Qué dices tú? Pues era mi amigo, ¿por qué se molestó por esto? ¿Por qué me criticó? ¿Por qué? ¿Sí? Entre familia, en la iglesia, es muy preocupante, ¿no? Esa situación. Se nos hace así como muy, digamos, como decíamos ahorita, muy extremo, muy exagerado esto, ¿sí? De pensar que hay alguien que se toma el tiempo de tratar de moldear mi mente. Vamos a leer esto. Dice, si se les permite, los ángeles malos, dice, trabajarán. ¿Qué dice aquí? Cautivarán y controlarán las mentes de los hombres hasta que, ¿qué dice ahí? Que no tengan mente ni voluntad propia. ¿Le suena eso? Lo acabamos de ver y lo expresan los psicólogos, ¿sí? Los psicoanalistas, los ingenieros sociales. Dicen, nosotros buscamos que se pierda eso. Eso es lo que estamos estudiando. Cómo hacer que tú pierdas tu mente, tu pensamiento crítico, que no tengas voluntad propia. Y dice aquí que esto es trabajo de quién? De Satanás. Entonces, ¿por quién están siendo inspiradas estas personas? Ahí está la respuesta, ¿sí? Entonces le digo, si nos suena así como a ficción eso, pues Dios lo dice, ¿sí? O sea, no es ficción, es algo real y tenemos que preocuparnos por esa situación y tenemos que cuidarnos también. No es algo de decir, ay, están locos esos, ¿no? Es ficción. Miren lo que sucede, dice que algo que lo vivimos día a día, ¿sí? Porque veamos quién está detrás de todo esto. Esos grandes movimientos, ¿no? Que vemos por todos lados. Dice aquí, en cada tumulto, en esos mítines, en esos bolas de gente, como decimos, dice, hay que, dice, ahí? Ángeles malos que trabajan. ¿Qué hacen ahí? Defienden las causas nobles también ellos, ¿no? Dice, están ahí para excitar, alborotar, dice, a los hombres a cometer actos de violencia. Y a las mujeres también. Porque usted pues ya ahí dice que los hombres, ¿no? O sea, el ser humano en general. Todas esas manifestaciones que vemos por todos lados y que decimos, no, es que están defendiendo, ¿no? Causas nobles. Ahí está Satanás. Él los junta y cuando los tiene ahí juntos, dice, ahora los excita, los alborota para cometer actos de violencia. Entonces, ¿por quién está siendo controlada nuestra mente? Cuando creemos que somos libres, ¿sí? Y decimos, es que yo, es mi pensamiento, son mis ideales, y yo estoy defendiendo esto. No, no eres libre, ¿sí? Eres un títere, así, con esas palabras, ¿no? De Satanás. Este, así como menciona por ahí también los escritos inspirados, en aquellos tumultos o aquellas gentes que se reunieron para condenar a Jesús, ¿se acuerdan? Y que gritaban, crucifícale. Dice ahí estaba Satanás alborotándolos, ¿sí? Cuando les dieron por ahí para decidir entre Jesús y Barrabás, ¿se acuerdan? Pues Satanás empezaba y pues diles que mejor Barrabás y diles que lo crucifiquen mejor. Esto se repite, ¿sí? Sin embargo, nosotros creemos que somos libres, que podemos hacer lo que queremos, que no nos estamos sometiendo a nadie. Aquí está la respuesta también. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 12:2, nuestra cita de esta mañana. Un texto bien conocido, ¿no? Dice el consejo, fíjense en lo que nos dice Dios.
no se adapten a este siglo, a las ideas de esta época, ¿sí? No te adaptes a eso porque decimos, no, pues es que ya es lo normal, es la moda, es que ya las cosas son así. Este, es muy triste, les digo, que dentro de lo que es el cristianismo, o sea, nosotros como cristianos, como creyentes, caigamos en esto, ¿sí? Porque se ve y ahí lo presumimos y lo expresamos, ¿sí? Dice Dios, no te hagas el caldo, como dice, ¿verdad? No te adaptes a las modas, a lo que dice el mundo, a la época, ¿sí? Por el contrario, ¿qué quiere Dios? Dice, transfórmate, cambia, por medio de qué dice aquí, de la renovación de tu entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Pues de qué? De Dios, de lo que Dios pide. Y dice aquí que constantemente tenemos que estarnos renovando. O sea, no conformarme tampoco con lo que creo que sé o lo poquito que sé, lo que aprendí. O sea, siempre tengo que estar renovándome en cuanto a mi entendimiento de las cosas, especialmente de lo espiritual, ¿sí? Y de esa manera, dice aquí, yo voy a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es algo que muchas veces nos preocupa, ¿no? Decir, ay, ¿cuál será la voluntad de Dios en mi vida? Pues si no nos renovamos constantemente, si no crecemos, pues ahí me voy a quedar con la duda toda la vida, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Y algunos ya nos hacemos viejitos y seguimos pensando en cuál será la voluntad de Dios para mí, ya con un pie en la tumba casi. Este, y nos preguntamos, por ejemplo, ¿le agradará a Dios que yo participe de esto? Que le entre a esta moda, que le entre a esta ideología. Y tenemos esas incógnitas, ¿no? En nuestra mente, porque no conocemos a Dios. Entonces, Dios quiere decir, no te adaptes a esto, a lo que estás viviendo ahorita, porque es muy fácil. Y les digo, esto está en las iglesias incluso. Y eso también está dividiendo al cristianismo. Lo está polarizando, como dice el título de nuestra lección, polos opuestos. ¿Sí? Y aunque vemos, por ejemplo, en el mundo montones de ideologías, de bandos, ¿sí? Yo defiendo esto, tú defiendes esto, el vecino defiende otra cosa, ¿sí? Y vemos como que muchos grupos, ¿no? Finalmente, si nosotros lo analizamos así fríamente, nos damos cuenta de que no hay muchos grupos, nada más hay dos. Y lo dijo Jesús también, ¿sí? Dijo, que hay solamente dos, como vemos aquí en la imagen, dos caminos, no hay muchos, hay dos nada más. O puede haber ramificaciones, pero al último todas van a dar a uno solo, ¿sí? O a dos, ¿sí? Este, solo hay de dos sopas, como dice. Y dijo Jesús también, y el que no está conmigo está que contra mí. O sea, no hay uno que diga, no, pues ese ni para allá ni para acá. Melón ni sandía, como dice también. Ahí está, como en término medio, es neutral, ¿no? No hay, ¿sí? O eres o no eres. Y Jesús nuevamente dice, o eres frío o qué, caliente. No hay tibiezas tampoco para él. O eres o no eres. Entonces, dice Jesús que el camino que nos lleva a la perdición, ¿cómo es? Grande, amplio, agradable. Y ahí va toda la bola, como vemos, ¿no? En el mundo, las mayorías, la bola de gente. Y ahí vamos nosotros detrás de ellos también. Porque decimos, pues están defendiendo causas nobles, tienen la razón, etcétera. Y eso nos agrada, ¿sí? A nadie le gusta ser ¿qué? Impopular. A nadie le gusta ser señalado, a nadie le gusta ser
como dicen, el negrito del arroz, ¿no? Pero dice también Jesús que el camino que lleva a la salvación es un camino poco transitado. O sea, no cualquiera se va por ahí, porque es más fácil seguir al montón, ¿sí? Y no se trata de ser contreras, como decimos, o sea, de dar la contra en todo. Que si, a ver, si tú dices azul, yo digo rojo, ¿no? Se trata de precisamente entender cuál es la voluntad de Dios. Y normalmente, ¿sí? Esas mayorías están en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues irme por el otro lado. Si ellos van para allá, yo tengo que ir para allá. Pues si van para allá, yo tengo que ir para allá. Por eso necesitamos que renovar constantemente nuestro entendimiento, nuestro discernimiento de las cosas. Porque cuando no nos acordamos, ya vamos por el otro camino, ¿sí? Ya voy en contra de la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere evitar. Por eso tenemos que estar ¿qué? Constantemente en crecimiento, conociendo más y más a Dios. Porque es muy fácil, y les digo ahorita ya, es triste, ¿no? Ver cómo muchos cristianos ahí vamos detrás de la bola, ¿sí? Defendiendo eh, las causas nobles, cuando no nos damos cuenta que estamos siendo que marionetas del enemigo, de alguna u otra manera. Entonces, es algo muy profundo lo que nos dice aquí Romanos 12:2, que les digo, lo conocemos de memoria este texto, y lo recitamos, ¿no? Y decimos, ay, qué padre, y lo subrayamos todo, pero encierra mucho para nosotros, muchas enseñanzas, y entre más lo estudies tú vas a sacar más cosas de este texto, ¿sí? Eh, entonces, Dios quiere que tú te conviertas en un hereje. Y esa palabra, decimos, ¿qué onda, no? Como que un hereje, ¿sí? Porque es algo malo, ¿no? Es lo que pensamos. Miren, esta palabra viene del griego airéticos o airéticos, derivado de airesis, que significa, ¿qué dice aquí? Libre elección. Entonces, cuando se hablaba de herejes, por ejemplo, en la antigüedad, eran personas que decidían que por sí mismas no seguían al montón, y eso era un pecado mortal que les podía costar la vida a las personas. Y al principio leíamos una frase donde se nos decía que estamos llegando a una época donde el pensar, ¿sí? Tu pensamiento crítico va a ser un pecado, o expresar tu pensamiento va a ser un pecado mortal, va a ser una herejía, ¿sí? Y esto es lo que vivimos hoy en día. O sea, y no necesitamos que alguien te queme en una hoguera, ¿sí? Hoy se habla, por ejemplo, de linchamientos virtuales, donde la gente te puede hacer pedazos ahí nada más en una red social, así fácil, y destruir tu vida, ¿sí? Entonces, un hereje significa el que elige o el que es libre de elegir. Eso significa esta palabra, ¿sí? Y Dios quiere que tú seas ¿qué? Libre. ¿Se acuerdan? Dijo Jesús un día también, conoceréis o van a conocer, ¿qué dice? La verdad. Por eso Dios quiere que estemos conociendo cada día más de Él. Él es la verdad. Van a conocer la verdad, dice, y la verdad te hará libre. Yo te voy a hacer libre. ¿Por qué? Porque a Él no le gusta que nosotros seamos esclavos de nadie, ¿sí? Él nos hizo libres. ¿Para qué? Para elegir. Nos creó herejes, ¿sí? Libres para elegir. A Él no le gusta que tú le obedezcas, o sea, ni siquiera que sigas el camino ese angosto por obligación o por miedo. Quiere que lo hagas por decisión propia. Y Satanás, por el contrario, él quiere que tú le sigas. Si lo sigues libremente, pues no batallo contigo. Pero si estás resistiéndote, él va a tratar de obligarte de alguna manera. O sea, el chiste es que te vayas por ese camino.
ya sea por elección propia o a la fuerza, ¿sí? Entonces, cuando no lo haces libremente, él te va a obligar a través de muchos medios, ¿no? A través del miedo, a través del pensamiento o del, perdón, del reforzamiento positivo, o sea, con placeres, él se las va a ingeniar. Entonces, pero Dios quiere que seas libre, que conserves esa libertad y eso nada más se va a lograr, dice aquí, conociéndola, ¿verdad? Conociéndole a Él, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere. En Apocalipsis 13:15, vamos a ir ya viendo, vamos a leer lo que nos dice por ahí, que es algo que les digo que a veces vemos como muy lejano. Ese momento dice Apocalipsis 13:15, y se le permitió, dice aquí, infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Y es un texto que suena medio raro, que es todo eso lo que dice aquí San Juan. Habla, bueno, así en pocas palabras nos habla de un momento de historia, que sabemos que son los días finales, donde dice aquí, se va a obligar a la gente a hacer algo, ¿sí? Y si no lo haces, hay un castigo, dice ahí, la muerte. Sigue diciendo por ahí el 16, y ordenaba a todos que grandes y pequeños, libres, siervos, esclavos, se les ponga una marca, una distinción, ¿sí? Es decir, se va a polarizar al mundo en dos grupos, y eso es lo que estamos viendo ahorita, aunque veamos montones de grupitos y de ideologías, al final todo nos va a llevar nos lleva a dos cosas, o dos ideologías, dos pensamientos. Estar a favor de Dios o estar en contra de Dios. Algo que se nos hace como, les digo, muy lejano, ¿no? Y decimos, no, eso es imposible en este siglo XXI. Pues miren, la palabra imagen, aquí menciona una imagen, ¿se fijaron? Dice, se les dio la oportunidad de infundir aliento a la imagen de la bestia. Y cuando hablamos aquí de las bestias, ¿se acuerdan? Hablamos de poderes, ¿sí? De un poder. La palabra que utiliza aquí es eikon, que significa ya traducido como imagen o semejanza. Por ejemplo, cuando es por ejemplo lo que se refiere cuando se dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, o sea, muy parecido, semejante a quién, a Dios, ¿sí? Es este concepto, ¿sí? Eh, Aunque por ejemplo en Génesis pues está en otro idioma, no está en griego, pero es el mismo concepto, ¿sí? La imagen, la semejanza, ¿sí? Un reflejo de algo, ¿sí? Por ejemplo, nos dice que generalmente se designa una semejanza fabricada, designa, perdón, una semejanza fabricada. Por ejemplo, cuando habla ahí de imágenes, ¿se acuerdan? La Biblia de ídolos, este, esas imágenes, ¿sí? Eran reflejo de qué dice aquí, de una deidad. Este, y aquí, bueno, todo eso es más profundo todavía, ¿no? Porque a veces pensamos que esas imágenes pues eran inventos de hombres, pero eran reflejos de algo, o sea, estaban representando algo o a alguien, ¿sí? Entonces, esta imagen que menciona por aquí en Apocalipsis, también retrata, dice aquí, a la deidad que representa. ¿A quién representa ese poder? ¿A quién? ¿A Dios o a Satanás? Y se los dejo de tarea. Entonces, esta imagen, ¿sí? Esa semejanza, ese reflejo, es el reflejo de quién. O sea, es una sociedad, o sea, se trata de hacer al mundo, o sea, de hacer que el mundo refleje a una deidad. ¿Qué les parece? Es algo bien interesante esto, ¿no? Por ejemplo, miren, dentro de lo que es la ingeniería social, hay un proyecto, un estudio que se le llama cambiar la imagen
del hombre, que es lo que estamos viviendo ahorita. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso se está perdiendo ya. Y se perdió así, podemos decir que casi ya totalmente, en un par de años. ¿Sí? En un abrir y cerrar de ojos, de repente, ya nuestro mundo es otro. Vivimos en una nueva, le llaman una nueva era. ¿Se acuerdan de esa expresión, la nueva era? Es decir, es el fin de la era judeocristiana, el fin del cristianismo. Ahora, Satanás no está atacando el cristianismo así, abiertamente, lo está haciendo por debajo del agua. Está cambiando nuestra imagen, la imagen que teníamos de Dios en nosotros, ahora estamos reflejando la imagen de Satanás, de esa deidad a quien representan esos poderes en el mundo, ¿sí? Es esa imagen de la bestia que se menciona ahí. Somos un reflejo de que así como sociedad, como humanidad, estamos convirtiéndonos en un reflejo, en una imagen de Satanás. Y esa imagen, dice aquí, dice, esa imagen iba a hablar, un día va a hablar, dice ahí, y va a exigir dar muerte a todo el que no se parezca a esa imagen. Es decir, esa imagen que están implantando en los seres humanos, o sea, la imagen de Satanás, un día va a hablar, o sea, un día va a exigir, el mundo va a exigir que si tú no te pareces a ellos, seas eliminado, porque es un estorbo para la sociedad, para el progreso. Miren lo que dice aquí acerca de lo que son las imágenes. Dice, hay una ley en la naturaleza intelectual, o sea, de nuestra mente y espiritual, según la cual modificamos nuestro ser, lo que somos, dice aquí, mediante la contemplación. Dice, la inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Por eso el ser humano cambió así de la noche a la mañana, ¿sí? O ya venía siendo trabajador, pero de un día para otro el mundo que usted conoció cambió, porque empezamos a, ¿qué dice aquí? A ocuparnos de temas, de asuntos que transformaron nuestro ser y nos cambió la imagen, ¿sí? Y dice aquí, nos asimilamos a lo que acostumbramos a amar. ¿Y qué dice aquí? Y reverenciar. Esa es la imagen de ese poder en el mundo. La amo, la reverencio y entonces me convierto en lo mismo, en la imagen de quién, de Satanás, de esa deidad a quien ese poder representa. Nabucodonosor quería que aquellos jóvenes o que todo su imperio contemplara, ¿sí? Que se volvieran como quién, como él. Y le decía, contemplen, adoren, reverencien, ¿sí? Amen esta imagen que me representa a mí. Y Satanás está haciendo lo mismo, ¿eh? Cuando vemos que esta historia es eso que vaya en el pasado, ¿no? Eso ya no se va a repetir. Satanás, ¿sí? Le dice, contempla lo que yo soy, reverencia lo que yo soy, conviértete en lo que yo soy, póstrate ante mí. Y ahí vamos todos, como borreguitos, ¿verdad? Entonces se requiere de valor, se requiere de inteligencia, del Espíritu de Dios para poder, como decíamos ahorita, convertirnos en herejes, ¿sí? En pensadores que libres. Dice aquí, como en los días, vamos a terminar con esto, como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, dice, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan
firmemente en lo recto. O sea, se va a repetir y se está repitiendo esta historia todos los días. Eh, por eso, cuando hablamos de persecución, de presión social, ¿sí? No es como muchas veces lo habíamos imaginado, ¿sí? O sea, la persecución ya empezó, o no, muchas veces ni siquiera lo percibimos, ¿sí? Porque decimos, pues esto es normal, esto es lo que ahora se usa, ¿sí? Pero Dios dice va a estar en favor de aquellos que se mantengan firmes. El que anduvo, dice, con los notables hebreos en el horno de fuego, acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Esa es la promesa, dice, su presencia constante los consolará, aunque haya problemas, aunque la gente me señale, aunque me censuren, aunque me amenacen, dice, Dios va a estar contigo, te consolará, te sostendrá en medio del tiempo de angustia, dice, cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, dice, con toda su hueste, no puede que destruir al más débil de los santos de Dios. No puede. Los protegerá ángeles excelsos en fortaleza. Y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en Él. Aquellos que renuevan constantemente su entendimiento de Dios, su relación con Dios, van a poder ser o van a poder experimentar esta promesa. Y ojalá que tú puedas ser uno de ellos. Que Dios les bendiga.